Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Esta es una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Pues el día de hoy tenemos una primera actividad alrededor del Día Mundial contra la Tuberculosis, que tiene lugar el próximo domingo 24 de marzo. Entonces, pues consideramos una ocasión importante para tratar el tema en nuestros webinarios. Y para tal efecto nos acompaña el doctor Omar Muñoz Miranda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un gusto contar con usted el día de hoy. Pues rápidamente les comento, el doctor es médico con especialidad en neumología, el egresado por este hospital y está adscrito al servicio de la clínica de tuberculosis en el servicio de neumología. Pues les agradecemos mucho que estén compartiendo esta actividad, los invitamos a participar, a que hagan llegar mediante el chat sus preguntas y comentarios para que al final de la exposición el doctor les pueda comentar al respecto. Pues de esta manera le dejamos con el uso de la palabra y adelante, doctor. Gracias. Buenos días. Entonces, para empezar con la charla, con la plática, básicamente lo que yo quiero hacer hincapié es en el diagnóstico oportuno de los pacientes con tuberculosis o en quien se sospecha tuberculosis, porque aquí al ser un centro de tercer nivel, en donde se atiende a población no derechohabiente, es muy frecuente que recibimos pacientes ya foráneos incluso o de esta misma zona, área metropolitana, pero que ya han recibido múltiples tratamientos, que su cuadro ya tiene más de 6, 7, 8 meses de evolución y por lo tanto su estado clínico está muy deteriorado, su cuadro clínico está muy avanzado y entonces ya son pacientes que al recibir tratamiento y a pesar de él, tienen muchas secuelas. Entonces yo voy más enfocado a eso, también por cuestiones de tiempo. Entonces me voy a abocar más en estos temas. Y como bien me comentaban, sobre todo en el ámbito de la celebración del Día Mundial de la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Justamente es una fecha que se decidió en conjunto junto con la OPS, la Organización Mundial de la Salud y otras grandes instituciones para dar una fecha de término para erradicar la tuberculosis, fecha que desafortunadamente se ha ido prolongando, sobre todo por cuestiones ajenas, por ejemplo, como la pandemia, en donde se hubo un incremento de casos de tuberculosis. Entonces de ahí la importancia de estar hablando de estos temas para sospecharlos. ¿Por qué 24 de marzo? Porque el 24 de marzo de 1882 fue cuando Robert Koch descubrió la micobacteria. Sin embargo, esta micobacteria no se sabe bien cuándo fue que se encontró, cuándo fue que se creó, cuándo llegó aquí. Sin embargo, estudios filogenéticos de más de 200 cepas de micobacterias detectan aparentemente su origen hace más de 73,000 años, o sea, tiene muchísimo tiempo aquí en el planeta y aparentemente su origen es en África. Bueno, el punto es que la micobacteria no es nueva, se encontró o se aisló por primera vez en 1882 y por eso el 24 de marzo es que se celebra este día contra la lucha mundial contra la tuberculosis. Importante aquí es encontrar al complejo Mycobacterium tuberculosis. Aquí en la presentación les estoy señalando todas estas micobacterias que pertenecen al complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué se agregan en un conjunto? Porque afortunadamente el tratamiento primario sigue siendo el de primera elección para estas micobacterias que son patógenas en el paciente. Hay otros tipos de micobacterias que son o se incluyen dentro del complejo micobacterias no tuberculosas que a veces no se consideran patógenas, pueden ser comensales incluso, entonces, y los criterios diagnósticos son diferentes. Sin embargo, estas micobacterias que se incluyen en este listado sí se consideran patógenas por las que se requiere tratamiento. Vamos a empezar en cuanto a lo tedioso, ¿no? Epidemiología, pero aquí es muy importante. Toda esta epidemiología va en 2023. Todavía aquí está un asterisco porque el corte, el cierre de esta estadística es todavía en marzo de este año. Entonces
todavía es una estadística no terminada. Sin embargo, es lo más reciente que tenemos. En 2023 se diagnosticaron, se notificaron 28.076 casos. Fue un 6% más referente al 2022. Y si ven en la tablita de su izquierda, en 2021 y en 2020 hubo una disminución de los casos reportados de tuberculosis. Eso no implica que haya habido una disminución de los casos de tuberculosis, sino que hubo un menor reporte. ¿Por qué? Porque durante la pandemia todo se fue hacia COVID. Se dejó de lado desafortunadamente la lucha contra varias enfermedades, VIH, detección oportuna de mama, por ejemplo, y eso incluía a tuberculosis, por lo que no se encontraron o no se registraron el número de casos que se habían estado registrando previamente, y eso ha habido un incremento paulatino de este reporte de casos también. ¿Por qué? Porque el aislamiento, el estar en casa, predispone al contagio. Entonces por eso por eso es un repunte de los casos de notificación de los casos de tuberculosis. Esto es estadística mexicana. De estos 28.076 pacientes notificados en 2023, casos nuevos fueron el 87.3%. ¿Qué quiere decir? Pacientes que no habían recibido tratamiento previamente. Casos nuevos resistentes el 2.6%. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100% de los casos de los notificados en 2023, de inicio el 2.6% fueron detectados como resistentes. Eso es un porcentaje que ha ido incrementando desafortunadamente, aunque no es el porcentaje comparativo, por ejemplo, con otros países en donde están lidiando mucho con las resistencias. Sin embargo, va a ser un problema que eventualmente al que nos vamos a estar enfrentando también aquí en México. Dentro de este grupo se incluyen los previamente tratados, los pacientes que cumplen con la definición de recaída o reingresos a tratamiento, que incluyen 5.2% y 4.3% respectivamente. Y en blanco, el 0.5%. ¿Qué es esto? No se tiene un registro adecuado para poder determinar si es un caso nuevo, si es un caso resistente o si es un paciente previamente tratado. Pero entonces, ¿a qué vamos con esta diapositiva? Que hay un incremento en la notificación de los casos y que hubo una disminución en el reporte de los mismos en 2020 y 2021. La incidencia en los estados. Básicamente aquí, ¿cuál es el estado en donde se reportan más casos? Baja California. Y este estado ha sido por años el primer lugar en el reporte de los casos de tuberculosis. Y de hecho es donde más se reportan casos de resistencias. Promedio nacional, 19.2 casos, ¿no? Por cada 1,000 habitantes. Aquí, si nosotros nos vamos un poquito más abajo, la Ciudad de México está en 9.9 casos. No es tanto en realidad. Sin embargo, por ejemplo, aquí nosotros en el Hospital General de México sí captamos una gran población que viene de las áreas aledañas. Vienen incluso de Veracruz, de Chiapas, de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, vienen de Estado de México, vienen tenemos un par de pacientes que vienen de Baja California justamente. Entonces no son casos que se quedan en su estado, sino que están en movilidad continua, y de hecho tenemos otros pacientes que son migrantes. Entonces de ahí la importancia de que se detecten los casos de manera temprana, estén con tratamiento, que si el paciente se mueve de localidad esté con tratamiento para evitar justamente abandonos, porque abandonar el tratamiento te incrementa el riesgo de generar resistencias al tratamiento. ¿Cuáles son las instituciones que más reportan los casos de tuberculosis? Pues la Secretaría de Salud, de hecho, que incluye este hospital, que abarca prácticamente un 60% del total de casos que se reportan a nivel nacional de tuberculosis. Esto es tuberculosis de todas sus formas, no solamente pulmonar. De ahí sigue el IMSS, pero prácticamente un 30%. O sea, Secretaría de Salud reporta prácticamente el doble de los casos de tuberculosis comparado a el Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí mucho menos frecuente ISSSTE, IMSS Prospera, que en ese caso era en ese momento se llamaba Prospera, otros Sedena, Pemex y Semar. Pero aquí la importancia es de que la Secretaría de Salud es el que reporta más casos, un 60%. Esta tablita la puse porque tal vez está un poquito como complicada de entender, pero básicamente las tablitas, los bloques, las líneas, lo que te dice es cómo se diagnostican los pacientes en México.
Básicamente, el 77% de los casos de tuberculosis se van a diagnosticar mediante laboratorio. ¿Cuál laboratorio? Vaciloscopía. Desafortunadamente. ¿Por qué desafortunadamente? Diagnosticar un caso de tuberculosis mediante vaciloscopía, esto te habla de que tienes un retraso en el diagnóstico por lo menos de 4 meses. Eso implica que el paciente tuvo ya una primera infección, tuvo una tuberculosis postprimaria y que ha estado contagiando a otras personas, o esa persona sufrió un contagio de otra persona que estaba bacilífera. Entonces, diagnosticar tuberculosis mediante una vaciloscopía nos habla de un retraso importante en el diagnóstico. Por ejemplo, aquí el cuadrito en rojo nos implica que el 28% de los pacientes se diagnosticó con una vaciloscopía en 3 cruces, o sea que eran muy contagiosos. El 23% con una vaciloscopía con 2 cruces y un 49% con una vaciloscopía una cruz, que sigue siendo muy alto. Más adelante vamos a ver que para que nosotros tengamos una vaciloscopía positiva, implica que tengamos entre 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de cada muestra. Entonces es una cantidad enorme de micobacterias que está arrojando cada paciente. Y aquí lo estamos comparando por años. Por ejemplo, ha ido disminuyendo el porcentaje de pacientes diagnosticados con vaciloscopías 3 cruces, sí, afortunadamente, de 30.7 en 2018 a 2022 en un 28%. Es poco, sí, pero es un avance. Sin embargo, sigue siendo pues un reto que lo ideal es hacer diagnóstico molecular con pruebas moleculares, pruebas rápidas, pruebas que te dicen si el bicho es sensible a la rifampicina, sobre todo, porque más adelante vamos a ver que tú puedes curar a un paciente si el bicho es sensible a rifampicina, ¿no? Porque si es resistente ya implica otros abordajes. ¿Cuál es la distribución por género? Básicamente es mucho más frecuente en la población masculina, hombres, 63% comparado con 33% en pacientes en el género femenino. Las etapas más edades, los rangos de edad más frecuentemente afectados están en la población laboralmente activa, que incluye un 77%. La población activa es la más afectada. ¿Por qué? Porque es la que está más en movimiento, la que está más expuesta a pacientes enfermos. Entonces, de ahí la importancia, porque está afectando a población laboralmente activa, que es, pues, esto incluye entonces tanto costos de tratamiento y hasta pérdida de mano de obra, ¿no? A nivel nacional. Pero entonces aquí la importancia es que es 63% la distribución más frecuente en hombres contra 37% de mujeres afectadas por tuberculosis. Y esto, les insisto, es tuberculosis de todas las formas. ¿Cuál es la localización más frecuente? Sigue siendo la pulmonar en un 81% y es la que tiene implicación de tratamiento, es con la que se trabaja más. ¿Por qué? Porque es la más contagiosa. Por eso, afortunadamente tiene menos porcentaje afectación extrapulmonar, sobre todo las afectaciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque tienen mayor mortalidad, esa es la importancia. Tienen mucho porcentaje de discapacidad al término del tratamiento de sus pacientes. Afortunadamente son los menores. Meningia en este caso, un 2% con 539 casos, y otras formas que abarcan 4.241 casos, que es un 17%. A nivel de México, la pulmonar es la más frecuente, seguida por ganglionar, miliar, pleural. Y después de ahí, meningia y otras formas. ¿Qué comorbilidades son las más frecuentemente reportadas? Primero, no te va a dar tuberculosis solo por no tener ninguna enfermedad. Es poco frecuente. De hecho, si a todos nos hicieran algún estudio de tamizaje para ver si ya tuvimos contacto con tuberculosis, la gran mayoría vamos a salir positivos. Eso no implica enfermedad. Tal vez estemos en contacto con la micobacteria, pero un 5 a 10% va a tener ese riesgo de progresión a una enfermedad activa. Entonces, el 67% de los pacientes que tienen tuberculosis tienen una comorbilidad que los predispuso. ¿Cuál es lo más frecuente? Diabetes. También es muy frecuente la asociación con tabaquismo, con alcoholismo, con desnutrición, la coinfección con VIH. Sobre todo la coinfección con VIH, aquí ya incluimos a otro tipo de micobacterias que desafortunadamente todavía no hay un tratamiento tan estandarizado,
pero están tomando mayor preponderancia. Uso de drogas, desnutrición y otras comorbilidades. Pero también tenemos a poblaciones de riesgo, poblaciones indígenas, poblaciones privadas de la libertad, pacientes en situación de calle, y esto tiene importancia sobre todo incluso en cuanto a apego de tratamiento. Casos binacionales, pacientes extranjeros, pacientes migrantes y también pacientes embarazadas o en estado puerperal. Y, por ejemplo, en esta tablita de la derecha les pongo el riesgo relativo comparado con la población normal para que te dé una enfermedad por tuberculosis. Y aquí tiene sobre todo de 50 a 100%, 100 de riesgo relativo, es la infección con VIH, sobre todo con conteo de CD4 menores de 100. Enfermedades intestinales con cortocircuitos intestinales, neoplasias sólidas, enfermedades pulmonares como silicosis, enfermedades neoplásicas a cualquier nivel, sobre todo a nivel de cabeza y cuello. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que está bien determinada, que es factor de riesgo para infección posprimaria por tuberculosis. Lesiones fibróticas a nivel pulmonar. Pacientes con uso de fármacos inmunosupresores, uso crónico de esteroides, pacientes con uso de anti-TNFs, de uso de biológicos en el que no se le hizo un abordaje adecuado, en el que ya tenía un contacto con tuberculosis y hubo una diseminación por ese uso de fármacos biológicos, pacientes con enfermedades hematológicas, pacientes desnutridos, diabéticos mal controlados, tabaquismo y el resto de la población general, que es, pues el riesgo es de 1, ¿no? Aquí en esta tablita básicamente lo que ponemos es el riesgo estimado de que ese paciente al usar este tratamiento biológico tenga una reactivación. Aquí a lo que yo voy es que hay muchos biológicos que son seguros, que no requieren incluso abordaje para descartar infección por tuberculosis, ¿no? O contacto con tuberculosis. Sin embargo, ¿qué es lo ideal? Que sí se haga un abordaje. Si hay dudas en cuanto a eso, lo pueden mandar a un tercer nivel o un centro de salud a donde haya conocimiento de esta enfermedad para tratar de descartar infección activa y tal vez valorar si es candidato incluso a quimioprofilaxis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos han llegado pacientes de otras instituciones o incluso de esta misma institución que han recibido tratamiento biológico, se hizo o no se hizo completo el tratamiento, el abordaje para descartar infección activa por tuberculosis y hay una diseminación de la enfermedad. Y eso se da en muchos lados y se ha incrementado esto por el uso cada vez mayor de tratamientos biológicos. Y no sobre todo, no se dan infecciones pulmonares, sino se da una diseminación, tuberculosis miliares. Ahora, ya entrando un poquito más en cuanto a la microbiología de la micobacteria, esta es una micobacteria que es aerobia, que es pequeña, 0.2 a 0.6 micras de ancho por 2 a 6 micras de largo. Es aerobia, no es móvil, no es esporulada, no tiene cápsula, no produce toxinas, pero su resistencia radica en esa pared muy rica en lípidos, que es hidrofóbica, ¿no? Tiene un crecimiento por lo mismo que es lento. Sin embargo, hay otro tipo de micobacterias, sobre todo las micobacterias no tuberculosas, hay algunas que son de crecimiento rápido. En el caso del complejo micobacterio tuberculosis son o se caracterizan por ser la mayoría de crecimiento lento. Son sensibles a la luz solar, a la desecación y al calor, pero son resistentes a desinfectantes, resistentes a la congelación. Y en las imágenes ahí les estoy poniendo cómo se ven a la microscopía y cómo se ve el cultivo, que básicamente son colonias que se tienden a conglomerar color crema o generalmente no son pigmentadas. Aquí lo que les comentaba, la importancia de la pared celular rica en ácidos micóricos, arabinogalactano, peptidoglicanos, que básicamente van a componer el 60% de la pared de la micobacteria, que le van a dar un importante poder hidrofóbico. Y generalmente los tratamientos antituberculosis van dirigidos a inhibir ciertas componentes de esa pared celular de la micobacteria para que no se forme y finalmente se pueda alisar. Más adelante lo vamos a ver. La importancia aquí de la transmisión es lo que les comentaba, la tuberculosis pulmonar, 81% de los casos. ¿Cómo yo la voy a transmitir? Hablando yo puedo transmitir de 0 a 200 bacilos, simplemente por las gotitas que yo voy a estar liberando. Ahorita, por ejemplo, yo al estar dando esta plática. Si tengo tos,
voy a estar liberando hasta 3.500 bacilos. Y si yo estornudo, puedo liberar hasta 1.000.000 de bacilos. Esto generalmente se liberan con gotitas de menos de 5 milímetros, ¿no? O gotitas de 5 micras, que son las que llegan a vía aérea inferior, ¿no? Sobre todo, voy a tener mayor transmisión si mi paciente tiene tos y tiene baciloscopía positiva, tiene tos y no tiene tratamiento, apenas inició con el tratamiento o tiene una pobre respuesta al tratamiento. O sea, no se ha abordado bien para ver si el bicho es totalmente sensible o no al tratamiento. En cuanto a la fisiopatología, yéndonos un poquito rápidos, básicamente la vía de entrada es vía aerógena. La micobacteria llega a través de vía aerógena por gotitas de menos de 5 micras. Esto es lo que le permite no depositarse a nivel de vía aérea superior, porque si se deposita ahí va a ser barrida por los cilios y va a ser deglutida posteriormente y va a ser eliminada por los ácidos gástricos. Llegando a la vía aérea inferior, lo que va a hacer es fagocitada por los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares lo que van a hacer, van a estar limpiando junto con esto van a fagocitar a la micobacteria. Sin embargo, la micobacteria va a impedir que se lise dentro de los macrófagos. ¿Cómo? Hay algunos péptidos como el SAT6 que va a sintetizar la micobacteria, que van a impedir que el fagosoma se una al lisosoma, y esto va a impedir que se forme el fagolisosoma que va a lisar a la micobacteria. Al impedir esto, va a haber una replicación activa en el macrófago alveolar de la micobacteria, esto generalmente mediante fisión binaria, y es una replicación lenta. Por ejemplo, E. coli se replica cada 30 minutos, la micobacteria cada 24 horas, por lo tanto requiere tiempo. De ahí que el cultivo tarde, que el cuadro clínico sea muy insidioso, que sea muy tardado. Entonces, esta replicación que se va a llevar en unos cuantos días, finalmente va a lisar al macrófago alveolar, haciendo que se exteriorice hacia el parénquima pulmonar o hacia el tejido alveolar la micobacteria, mayor número de ellas, sean otra vez opsonizadas por otros macrófagos alveolares, ya hay un incremento de la respuesta inflamatoria, y esto al final va a ser una mayor replicación, porque la micobacteria se va a librar de esta lisis que va a generar o que va a querer hacer el macrófago alveolar, y al final lo que va a hacer es, o lo va a lograr recluir en un granuloma, o generalmente puede producir una enfermedad activa. ¿Qué es eso? Una replicación se va a ir vía linfática hacia los ganglios paratraqueales, y de ahí se puede diseminar vía hematógena o vía linfática y llegar a cualquier órgano. Puede llegar al riñón, al sistema nervioso central, a tejidos intestinales, por ejemplo, a ganglios mediastinales, a otro tipo de lugares, hasta pericardio. Entonces, ¿de qué va a depender de que se libere o no, de que progrese una infección o una primoinfección? De los factores de riesgo del paciente, que es lo que ya comentamos: si el paciente es desnutrido, si es alcohólico, si tiene infección por VIH, si abandonó tratamiento, por ejemplo. De todo eso va a depender. El cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico es muy inespecífico. No hay una triada, no hay un cuadro clínico patognomónico que te diga esto es tuberculosis. No. Lo más frecuente es toda tos productiva de más de 3 semanas de duración, que se va a presentar aproximadamente en el 97.1%, de acuerdo a esta referencia, de los casos de pacientes con tuberculosis pulmonar. Esto es diferente a tuberculosis extrapulmonar. Dolor torácico, sí, se puede presentar disnea, aunque generalmente esta es ya en cuadros más avanzados, cuando hay afectación del parénquima pulmonar por la micobacteria, cuando hay cavernas. Puede presentarse hemoptisis o hemoptoicos, aunque estos generalmente son cuando la tuberculosis, al haber va a ser un proceso inflamatorio, va a haber una neovascularización. Estos vasos recién formados van a ser muy lábiles, por lo que pueden romperse, y las propias cavernas liberar o denudar las arterias bronquiales a nivel del parénquima pulmonar y generar sangrados, ¿no? Que pueden incluso generar la muerte del paciente. Esto era muy frecuente antes del tratamiento, ¿no? Dirigido. Ahorita ya es mucho menos frecuente, pero se llega a presentar. Fiebre, diaforesis nocturna y pérdida significativa de peso. Son pacientes que te dicen: he perdido 20 kilos en 2 meses, 12 kilos en 2 meses. Eso es muy significativo. Signos y síntomas son pocos en realidad. Su presencia te habla de que ya es más clínico, más crónico el cuadro.
palidez, debilidad, linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, sobre todo en pacientes con VIH, ¿no? Entonces lo que nos va a llamar la atención es todo paciente con tos persistente, con hemoptoicos, hemoptisis, eso ya es grave, pérdida de peso, fiebre o diaforesis. Para el diagnóstico, yéndonos un poquito más rápido, la baciloscopía es lo que les comentaba. La baciloscopía yo lo puedo hacer observando el bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Ya sea por Sinn-Nielsen o por auramina rodamina. Auramina rodamina tiene la ventaja de que es una técnica que va a requerir menos tiempo porque es bajo un campo de inmunofluorescencia, pero es más costosa, por lo que se utiliza más Sinn-Nielsen. Sinn-Nielsen, ¿cómo lo voy a reportar? Ya sea negativo, positivo, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. A mayores cruces es mayor cantidad de bacilos observados por el menor número de casos. Entonces, una baciloscopía 3 cruces lo que implica es que yo observo más de 10 bacilos por cada campo y solo necesito yo ver 20 campos. A diferencia de una cruz, por ejemplo, que yo veo a 1 a 9 bacilos en 100 campos observados. Entonces, eso puede tardar mucho, estar viendo 100 campos. La sensibilidad y especificidad que tiene una baciloscopía para una tuberculosis pulmonar es aproximadamente del 60%. Sin embargo, si yo tengo una baciloscopía negativa, no me descarta el diagnóstico, porque muchas veces, sobre todo otros servicios, por ejemplo aquí en medicina interna, que nos dicen, es que ya salió una baciloscopía negativa, eso no te descarta el diagnóstico. Sobre todo, entonces, ¿por qué? Porque yo requiero, como les comenté, una carga bacilar de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro para que me salga positiva una baciloscopía. Otras tinciones, que es como la que les comenté, la auramina rodamina, que requiere menos aumentos, por lo tanto requiere menos campos observados y la micobacteria se ve fluorescente. Entonces es mucho más rápida. Sin embargo, yo lo tengo que confirmar con un Sinn-Nielsen. Y en países en vías de desarrollo como México se da más peso o se hace más Sinn-Nielsen. Las técnicas moleculares, GeneXpert ha venido a reformar, a hacer un cambio muy importante en el diagnóstico de la micobacteria porque requiere mucho menos tiempo, requiere una menor carga bacilar. En esta tablita están comparando el GeneXpert MTB normal, el GeneXpert MTB RIF Ultra y el GeneXpert MTB XDR, que todavía no se encuentra aquí en México, aunque por lo que hemos estado viendo se encuentra aparentemente disponible en nutrición y están todavía viendo si va a llegar en el INDRE o no. El INDRE pues es un laboratorio nacional de enfermedades como tuberculosis. ¿Qué diferencias hay? Básicamente que requieren menos carga bacilar. Habíamos dicho 5.000 a 10.000 el VAR. En el caso del GeneXpert normal, 131 unidades formadoras de colonia. El GeneXpert Ultra requiere 13.1 unidades formadoras de colonia, o sea, es mucho, mucho menos. ¿Y qué beneficios van a tener? Es que me va a decir si lo detecta o no, es tuberculosis o no, en un tiempo que va desde 60 hasta 90 minutos. Y aparte nos da el plus de que me va a decir si hay resistencia o no a rifampicina. ¿Con qué? Mediante detectando alteraciones en el gen RPOB. A las alteraciones en el gen RPOB son el sitio de mutación más frecuente de resistencia a rifampicina. Y el GeneXpert MTB XDR me va a decir si hay resistencia a isoniazida, a tionamida, a fluoroquinolonas y a otros, ¿no? Pero aquí la importancia tiene entonces de que si yo tengo un paciente en el que detecto resistencia a rifampicina, yo tendría que hacerle un XDR. Porque si mi paciente tiene resistencia a rifampicina, ¿a qué va a tener resistencia a isoniazida? Por alteraciones en el gen CATG o en el INHA, que son las alteraciones en los genes más frecuentes en donde hacen resistencia a rifampicina, a isoniazida, perdón. A fluoroquinolona. Las quinolonas son uno de los grupos farmacológicos que más importancia están teniendo ahorita en el tratamiento de la tuberculosis. Entonces la importancia entonces de las pruebas moleculares es que son muy rápidas, me dan con certeza el diagnóstico de tuberculosis o no. Claro, su sensibilidad va a bajar dependiendo del sitio o va a modificarse dependiendo del sitio que se estudie. Puede ser un lavado bronquial, puede ser líquido cefalorraquídeo, puede ser líquido pleural, líquido peritoneal, dependerá, ¿no? Pero ahí llega a haber otros tipos de mediciones, por ejemplo de ADA.
pero en el caso de tuberculosis pulmonar tiene una sensibilidad del 90%, comparada con la baciloscopía que les comentaba que es del 60 al 65%. Y es pues relativamente sencillo. Son equipos que básicamente se hacen mediante la liberación de ADN, mediante la amplificación. Bueno, un poco más rápido. Y en esta tablita básicamente lo que yo ponemos es la comparación entre el GeneXpert MTB y el GeneXpert MTB RIF Ultra, ¿no? Que requiere menos tiempo, requiere menos carga basilar y es un poquito más rápido y me dice o tiene otros genes de resistencia a rifampicina. Entonces me dice con más certeza si hay resistencia o no a rifampicina. Y puede hacerse de cualquier muestra biológica, en realidad, de expectoración, de líquidos claros, de líquido cefalorraquídeo, de tejido ganglionar, por ejemplo. Ahora el cultivo sigue siendo el estándar de oro. ¿Por qué? Porque es el de los que requiere menos carga basilar. Habíamos dicho 13 del GeneXpert Ultra, el cultivo requiere en promedio 10, ¿no? Unidades formadoras de colonia para hacerse positivo. Sin embargo, se tiene que descontaminar la muestra. El manejo de la muestra, ya sea de la muestra biológica, tiene que hacerse a ciertas características para que la micobacteria no se muera y pueda crecer en el medio de cultivo, que generalmente el Lowestein Ginseng en medio sólido es el más frecuentemente utilizado. Sin embargo, tiene el inconveniente que es muy tardado. Afortunadamente, hay otros tipos de medios sólidos, que tardan un poquito menos en crecer. Sin embargo, requieren laboratorios, requieren personal especializado, son muy costosos, por lo que entonces sigue ganando mayor preponderancia las pruebas moleculares y pueden tener falsos positivos, ¿no? Tienen ventajas que es lo que les comentaba, detecta 10 bacterias por centímetro cúbico de la muestra, permite la identificación de la micobacteria, si es del complejo o es una micobacteria no tuberculosa, por ejemplo. Me ayuda a asegurar la negativización de la muestra. Si antes salía positiva, ahora sale negativa. Sin embargo, la desventaja es que tiene una lenta capacidad de crecimiento, o sea, tarda mucho, 4 o 6 semanas. El costo, los medios que requiere, la conservación, el entrenamiento del personal que requiere, esas son limitantes. Y es lo que les comentaba, el tiempo de lectura. En medios semisintéticos, 2 a 4 semanas, en Bactex 5 a 8 días, pero es muy costoso finalmente. O también hay diagnóstico anatomopatológico. Básicamente, ante casos de difícil diagnóstico, pues se puede llegar incluso a tomar biopsias. Ha habido pacientes que son biopsiados por algún nódulo pulmonar, por alguna lesión sospechosa, incluso de malignidad. Los pacientes con diabetes se comportan, su cuadro clínico es diferente. No se ve una imagen clásica de tuberculosis, las cavernas. Se ven lesiones nodulares que parecieran incluso lesiones neoplásicas, lesiones metastásicas. Se le toman a biopsia y en la biopsia me reportan granulomas calcificantes o reacción a cuerpo extraño o reacción inflamatoria crónica tipo granulomatosa con células gigantes multinucleadas tipo Langhans, ¿no? Eso me sugiere en gran medida tuberculosis. Ojo, no es 100% de esos casos, pero se tendría que descartar tuberculosis. Yo para entonces el diagnóstico tendría que hacer un abordaje, ¿no? Cuadro clínico, imagen, microbiología, idealmente pruebas moleculares. Hay otras pruebas que ya no me voy a ahondar tanto en eso, como el PPD o el cuantiferón. No sirven para diagnóstico, sirven para determinar si hay contacto o no. No me dicen si hay enfermedad. Para decir si hay enfermedad o no, yo tendría que verlo mediante el cuadro clínico, la imagen y otros estudios, ¿no? Aunque a veces se puede llegar a utilizar para diagnóstico si no cuenta con nada más, si ya se han descartado otras enfermedades. Básicamente entonces, ¿yo cuándo voy a decir que mi PPD es positivo? Cuando hay una induración de más de 10 milímetros, ¿no? Y en una población que no es un factor de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con VIH, menores de 5 años, pacientes con inmunosupresión, que tienen ingesta crónica de esteroides, que tienen algo que me hagan sospechar que no tiene una buena respuesta inmunológica, se va a tomar como positivo en una induración de más de 5 milímetros. Si no tiene estos factores de riesgo, más de 10 milímetros. Y el cuantiferón básicamente se reporta como positivo o negativo. Diferencias entre cada uno. Tu PPD puede salir incluso positivo o reactivo,
por antecedente de la vacunación, de la vacuna BCG. El cuantiferol incluye otro tipo de micobacterias que no se incluyen en la vacuna, por lo que si sale positivo solamente lo que me dice es que ya tuviste contacto con la micobacteria. No te dice si hay enfermedad, les insisto. Radiología, aquí es donde quiero andar más. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos llegan pacientes ya con estas lesiones, ¿no? Que son lesiones cavitadas en regiones apicales de ambos pulmones o de un solo pulmón, que esto es lo clásico, ¿no? Cualquier persona te podría hacer el diagnóstico de una tuberculosis. Sin embargo, para pacientes que se presentan así, con un estado caquético, con disminución muy importante de peso, con estas lesiones tan importantes, muchas veces o ya vienen sobreinfectados, por ejemplo por aspergilosis, muchos pacientes tienen un aspergiloma concomitante, y también son pacientes que han tenido ya contacto con muchas otras personas, o sea, han contagiado. Para eso nosotros en esta tablita yo lo que pongo es una cantidad, una población basilar en logaritmo que se considera presente en cada lesión. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una lesión cavitada, yo estoy considerando que tiene una concentración de 10 a la 7, 10 a la 9 bacilos, o sea, es una carga basilar importantísima, por lo que ese paciente es bien contagioso. Si yo tengo, por ejemplo, una adenopatía, su carga basilar va a ser menor, por lo que entonces yo tengo que considerar que mi baciloscopía de una adenopatía, de una biopsia de un ganglio, puede salir negativa, y eso no implica que no tenga enfermedad. Si yo le tomo un lavado bronquial a un paciente con una caverna, va a salir positiva. Si tiene solo una lesión nodular, puede salir negativa, y eso no implica que no tenga tuberculosis. Lo ideal es que yo haya hecho un GeneXpert, por ejemplo, que requiere menos carga basilar, puede salir positivo. Y aquí pacientes, por ejemplo, como esta paciente, que tiene una cardiomegalia importante, podría decir uno que es un derrame pleural por una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es derrame pleural unilateral y el pulmón derecho se ve velado y tiene líquido pleural. Esta es una paciente con tuberculosis pulmonar y tuberculosis pleural. Así nos llegan al hospital. Son pacientes ya muy deteriorados que muchas veces requieren ingreso hospitalario. Aquí, por ejemplo, esta radiografía, la de la izquierda, es previo al tratamiento. Este paciente tenía tuberculosis pulmonar y pleural. Tuberculosis pleural es una tuberculosis extrapulmonar. No por el sitio de localización se tiene que tomar en cuenta como una pulmonar, Y esta es después del tratamiento. Pero nos llegan pacientes así. El de la izquierda son pacientes con infiltrados bilaterales, con lesiones cavitadas apicales bilaterales. El paciente de la derecha es un paciente reciente que tiene afectación apical derecha, pero tiene un neumotórax del lado izquierdo. Tuberculosis te puede generar lo que sea. Lesiones nodulares que pueden ser lesiones metastásicas, neumotórax, fístulas, empiemas, líquido pleural recidivante, exudados de predominio linfocítico, o sea, te puede generar cualquier enfermedad de presentación. Entonces en este paciente se presentó como un neumotórax. O también se pueden presentar infiltrados micronodulares difusos, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, tiene 18 años y tiene un infiltrado micronodular bilateral. La de la imagen de la derecha es en corte tomográfico, en corte para pulmón, cómo se ven esos micronódulos difusos bilaterales. O pacientes como esta paciente ya había recibido previamente tratamiento para tuberculosis. Lo recibió 6 meses, sin embargo ya tenía tuberculosis pulmonar y pleural en ese momento. Terminaron los 6 meses de tratamiento en su centro de salud y al año tuvo una recaída. Acudió con nosotros, recibió nuevamente tratamiento y esta paciente ya llegó también con un aspergiloma en esa gran cavidad apical derecha que tiene. Esta es la imagen con la que llegó y la tomografía que tiene al inicio. Desafortunadamente, no en todos los pacientes vamos a tener acceso a una tomografía, pero también hay pacientes que tienen una expresión muy leve de la tuberculosis. Por ejemplo, esta paciente en su radiografía tiene unos ligeros nodulitos basales del lado derecho. Si le tomamos una tomografía, se ve árbol en gemación, es lo único que tiene. Obviamente esta paciente, si tú le tomas una baciloscopía, como ya dijimos, requiere carga basilar alta, va a salir negativa. Salió el GeneXpert negativo. Esta paciente salió con el cultivo positivo, ¿no? Entonces se tuvieron que esperar básicamente 2 meses
para encontrar si el bicho crecía o no y si era sensible al tratamiento. Esta paciente inició tratamiento, su factor de riesgo es que tenía enfermedad renal crónica secundaria a hipoplasia renal, ¿no? En cuanto al tratamiento, básicamente hubo un cambio reciente en cuanto al tratamiento, en cuanto al grupo. El tratamiento acortado estrictamente supervisado ya no es el ideal o ya no es el mejor ahorita, aunque sigue teniendo una buena tasa de curación. Aquí, básicamente lo ideal es que todo tratamiento para tuberculosis tenga una buena actividad y tenga una baja toxicidad. Vamos a ver que el tratamiento de estándar de tuberculosis, que de manera general se incluye dentro del DOSBAL, que es este laboratorio, pero es la combinación de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, es la que se usa. ¿Por qué? Tenemos que usar un conjunto de medicamentos para evitar resistencias, para disminuir la carga bacilar lo más rápido que se pueda, para que se esterilice o que el tratamiento sea esterilizante de manera prolongada, porque el tratamiento mínimo dura 6 meses, y para evitar resistencias. Entonces, la isoniazida es el medicamento bactericida estándar, que es el que va a atacar la micobacteria, va a disminuir la carga bacilar lo más rápido posible, seguido por la rifampicina, que la rifampicina tiene una buena acción bactericida, pero también tiene una buena acción esterilizante, ¿no? Y es por eso que isoniazida y rifampicina son las drogas que se utilizan, o los medicamentos antifímicos que se utilizan durante todo el tratamiento, ya sea en una fase intensiva y en una fase de mantenimiento. Esta tablita es la que viene en la norma oficial mexicana, que son las dosis aquí que te pone. Básicamente te dicen 60 dosis de fase intensiva, 45 dosis de fase de sostén. Y en el tratamiento intensivo se incluye piracinamida, que es el tratamiento esterilizante generalmente que se acompaña con la rifampicina, y el etambutol, que es para prevenir las resistencias o acompañante. Estas son las dosis ponderales del tratamiento estándar de tuberculosis. Y esto es lo reciente, la guía OMS, aquí te lo divide por grupos. Está el tratamiento estándar, el de primera línea, que es lo que comentamos ahorita, más los grupos, el grupo A, que incluye levofloxacino, bedaquinina y linezolid, el grupo B, que es clofazimina y cicloserina, y el grupo C, que se incluyen los otros fármacos. Esta clasificación más se usa sobre todo en casos de tuberculosis resistente. Pero estos fármacos, sobre todo los fármacos del grupo A, son los que tienen una muy buena actividad contra tuberculosis, tienen una buena acción bactericida y una muy buena acción esterilizante. No se han cambiado, todavía no se incluyen en esquemas primarios, porque todavía el tratamiento, el estrictamente supervisado, tiene una buena respuesta, pero ya hay, por ejemplo, en Estados Unidos ya se están usando esquemas de 4 meses, porque se está agregando moxifloxacino. En esta imagen está el sitio de acción de cada droga de primera línea, y también se incluyen lo de los nuevos grupos, el grupo A, las quinolonas, por ejemplo. Por cuestiones de tiempo vamos a ir pasando. Y otra cosa importante, los efectos adversos. ¿Yo voy a tener muchos efectos adversos asociados al tratamiento? Sí, generalmente gastrointestinales. ¿Pero en quiénes los voy a sospechar? En pacientes en edad avanzada, pacientes con desnutrición, pacientes con embarazo o pacientes en lactancia, pacientes con alcoholismo, con insuficiencia hepática, con enfermedad renal crónica, con infección por VIH, con tuberculosis diseminada o muy avanzada, pacientes con alergias, anémicos, con diabetes y otro tipo de pacientes con contactos, por ejemplo, ¿no? O a pacientes con abandono al tratamiento. Es donde yo voy a sospechar mayor riesgo de eventos adversos. ¿Y cuáles son los eventos adversos más frecuentes? Náusea y vómito, ¿no? Generalmente yo puedo usar antieméticos, que más adelante vamos a poner cuáles. Enfermedad acidopéptica, que puedo usar inhibidores de bomba de protones. Pueden generar diarrea, aunque el tratamiento estándar es muy poco frecuente que lo genere. Sí, hepatotoxicidad, piracinamida, seguido de isoniazida, son los más hepatotóxicos. Prolongación del QT, aquí sobre todo ante uso de quinolonas. Dolor musculoesquelético, generalmente el tratamiento antituberculoso se tiene que acompañar de suplementación con piridoxina, sobre todo en pacientes diabéticos, pacientes desnutridos y pacientes con infección por VIH. Alteraciones citológicas también, sobre todo cuando se usan los parenterales como amicacina.
neuritis óptica, por ejemplo, que es muy raro, pero se puede llegar a asociar con etambutol, por eso se lo subrayé, neuropatías periféricas. ¿Y qué tratamiento podemos utilizar? Se puede utilizar desde loperamida, metoclopramida, ondansetron en caso de mucha náusea, mucho vómito. Si hay rash, si hay alergia, se puede utilizar cetiricina, claro, una reacción alérgica leve, que no requiere hospitalización. Si hay intolerancia gástrica, omeprazol. Se pueden llegar a utilizar esteroides. El esteroide termotal en tratamiento de tuberculosis pulmonar no, pero sí para tolerancia al tratamiento. Antiinflamatorios, puedo utilizar ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, y suplementos como la piridoxina o complejos vitamínicos, suplementos de potasio, suplementos de magnesio, son coadyuvantes que yo puedo utilizar en caso de eventos adversos al tratamiento. Y por cuestiones de tiempo, pues nada más. No, pues muy amable, doctor Muñoz. Recuerden, pues estamos alrededor de una actividad a propósito del Día Mundial contra la Tuberculosis, y hay pues ya varias preguntas, unos comentarios que si gustan podemos pasar a ellos, como el que plantea Gloria Núñez. Comenta: tuve el caso de una paciente con mastitis granulomatosa de repetición. Se le hizo cultivo de CA-N negativo. ¿Qué podría usted opinar de ser un falso negativo, ya que el problema ha seguido? Mire, aquí desafortunadamente es lo que les comentaba. Toda tuberculosis extrapulmonar tú esperas que sea pausivacilar, ¿no? La afectación de tejido subcutáneo, por ejemplo, de una mastitis granulomatosa, generalmente es mediante biopsia. Es lo que les comentaba, el diagnóstico histopatológico. Inflamación crónica granulomatosa con células multinucleadas tipo Langerhans, ¿no? Y son pacientes con mastitis crónicas de repetición, que les dan tratamiento, mejoran parcialmente, sobre todo si reciben quinolonas, reciben, por ejemplo, cefixima, si reciben otro tipo de antibióticos y mejoran, o drenan, ¿no? Y son pacientes que tienen cuadros de más de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Hay que ver, valorar comorbilidades, diabéticos mal controlados, desnutrición, uso crónico, por ejemplo, que tenga toxicomanías. Sí se tiene que valorar el caso. No se podría o no descartas tú el diagnóstico teniendo baciloscopía, teniendo cultivos negativos, porque tú esperas que no haya una carga bacilar importante. Sería muy difícil encontrar la micobacteria. Nosotros tenemos aproximadamente, hemos tenido 80-85 pacientes de solo afectación mamaria, y muy pocos de los casos que sí los tenemos tienen cultivo positivo, pero todos tienen baciloscopía negativa. Pero hay unos que sí tienen cultivo positivo, pero es muy difícil encontrarlo, entonces no se puede descartar. Sí se podrían beneficiar, o incluso a veces descartando otras cosas, incluso actividad neoplásica, de tratamientos. Incluso te lo dicen, si tu sospecha diagnóstica es alta, incluso puedes iniciar tratamiento aunque tus resultados hayan salido negativos. Y si hay respuesta a tratamiento, que sí era tuberculosis, ¿no? Pero sí, mediante biopsias, si tu baciloscopía, cultivos salen negativos, no puedes descartarlo. Sí se tendría que valorar el caso y valorar incluso el tratamiento. Okay. Y continuando también con Gloria Núñez, comenta: ¿se pueden canalizar aún siendo en mama, mandarla con ustedes? Sí, sin problema. De hecho, nosotros lo vemos en conjunto con dermatología, por ejemplo. Cada afectación que se ve, por ejemplo, si vemos un paciente con afectación meningia, se ve en conjunto con neurología. Tengo muchos pacientes con VIH que vemos en conjunto con infectología. Las afectaciones a nivel de tejidos blandos los vemos mucho con dermatología. Con el servicio que corresponde a la afectación ósea, lo vemos mucho con cirugía de columna, con neurocirugía. Entonces sí se ve y se ve en conjunto. El abordaje de un paciente con tuberculosis extrapulmonar muchas veces es multidisciplinario. Entonces sí se puede canalizar y se aborda en conjunto con los otros servicios. Perfecto, doctor. África Kima también tiene una pregunta. Buenos días. ¿Podría reiterar los elementos del cuadro clínico para sospechar de tuberculosis pulmonar? Básicamente es tos crónica de más de 3 semanas, ¿no? Puede ser de inicio no productiva, aunque mientras más avanza el cuadro tiende a ser productiva. Fiebre, generalmente es fiebre nocturna. Diaforesis, el paciente te va a decir,
O tú le preguntas, oiga, ¿y suda por la noche? Sí, pero si tú le dices, moja la ropa, el paciente te va a decir que sí, o incluso solo el paciente, sí sudo mucho y me tengo que cambiar de ropa porque es muy profusa mi diaforesis. Son signos, bueno, son síntomas muy inespecíficos, pero te lo va a decir el paciente. Entonces, tos puede ser no productiva, que generalmente es productiva, crónica, fiebre, diaforesis y pérdida de peso. Eso es lo más preciso. Otros síntomas como disnea, hemoptisis, sí se pueden llegar a presentar, pero eso te habla de cuadros ya todavía más avanzados. Pero generalmente es eso, pérdida de peso también, anorexia también. Gracias, doctor. Victoria Vázquez tiene otra pregunta. Bueno, vamos ahorita con Luis Sánchez Lenin, quien también la plantea. Excelente ponencia, doctor. Como personal de salud que está en contacto con paciente en tuberculosis pulmonar, ¿qué estudio me puedo realizar para saber si me he contagiado? Si existe quimioprofilaxis. Saludos, gracias. De hecho, el personal de salud es de los pocos personales o personas que son susceptibles a recibir quimioprofilaxis, aunque no tengan una enfermedad que los predisponga o que requiera recibir quimioprofilaxis. ¿Quién sí debería recibir quimioprofilaxis? Pacientes que van a ser sometidos a trasplante, por ejemplo, por cuestiones de tiempo ya no lo comentamos. Trasplante de órgano sólido, por ejemplo, que reciban inmunosupresión, uso crónico de esteroides, pacientes con infección con VIH. De hecho, es una de las metas, que todo paciente con VIH que se descarte tuberculosis reciba quimioprofilaxis. Pacientes con enfermedad renal crónica, eso lo hemos visto mucho. También personal de salud que tenga contacto. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Ya sea con PPD, que sea un viraje a ser positivo el PPD, con un PPD previo que salga no reactivo, o mediante cuantiferón, ¿no? Pero que haya tenido un contacto sospecha, ¿no? Básicamente. Y ahí sí podría ser susceptible a recibir quimioprofilaxis. Muy bien. Bueno, nos están siguiendo desde diversas partes. Hidalgo siempre presente, Pachuca, Doxey también. Y Victoria Vázquez comenta, mamás que son positivas a tuberculosis, sus bebés deben recibir profilaxis. Depende, si el paciente sí está bien diagnosticado y está recibiendo tratamiento completo de una tuberculosis, muchas veces incluso tienen que recibir tratamiento completo el bebé, ¿no? Pero se tendría que valorar ahí en conjunto con pediatría o con neumopediatría y sí tomar por lo menos una radiografía y tratar de buscar, ¿no? Una radiografía. El bebé, el niño, generalmente no hace una tuberculosis pulmonar con grandes cavernas, con lesiones nodulares. Ellos generalmente hacen diseminación hematógena, hacen infiltrado miliar. Entonces por eso es que se les va a hacer una radiografía y a veces se les hace estudio de jugo gástrico o aspirado bronquial, pero muchas veces es de jugo gástrico. Pero sí, si una paciente el bebé tuvo contacto con un paciente positivo y que está en tratamiento, sí hay que descartar incluso que no requiera tratamiento completo. Ok, doctor. Hay otra intervención de Héctor Mayoral, quien plantea, buenos días. ¿Considera que podrían implementarse pronto los esquemas cortos de tratamiento en México? Y como todo aquí en México llega muchos años después, ¿no? De hecho, por ejemplo, el uso de quinolonas ya se ha estado utilizando, nosotros lo hemos estado utilizando, pero no en el tratamiento primario. ¿Por qué? Porque el tratamiento primario tiene una buena respuesta, tiene un buen porcentaje de curación de un paciente con una tuberculosis pulmonar sensible, ¿no? Si tu tuberculosis es sensible, en realidad no requerirías tú agregar tanto, ¿no? La ventaja que tienen es que acortas tratamiento, tienes un mayor apego, pero también se tiene que cuidar el medicamento, digámoslo así, porque las quinolonas se usan no solamente para tuberculosis, se usan para muchísimas cosas, desde infecciones urinarias, neumonías bacterianas, en neumología se utiliza para muchas enfermedades. Entonces es lo que se tiene que cuidar, el riesgo de resistencias. Yo no creo que llegue pronto, se puede utilizar, sí, no creo que llegue pronto, pero estando con un buen porcentaje de curación con el esquema actual, yo consideraría que pues no hay prisa en realidad, se tendría que valorar el caso. Perfecto, bueno, pues agradecemos mucho las intervenciones de todos, han hecho esto pues muy interactivo, ¿no? Y apreciamos mucho sus intervenciones.
de igual forma las reacciones que han tenido José Misael, Davidson, Dante, Liliana, Eugenio, Balotelli, Luz María, en fin, a todos ellos pues también nuestros agradecimientos, sus saludos y pues algún mensaje con el que quisiera concluir, doctor, pues a propósito de este día tan importante alrededor de la tuberculosis. Pues básicamente, bien me lo comentó usted al principio, ¿no? Cuando vio la presentación, es una enfermedad que muchas veces uno la olvida, pero si vemos la epidemiología, es una enfermedad que es muy, muy, muy frecuente. Eh, y que da sobre todo en población con estatus o con situación vulnerable, ya lo habíamos visto, poblaciones recluida, por ejemplo, población indígena, entonces es gente que muchas veces no recibe la adecuada atención. Entonces, no olvidar que hay enfermedades emergentes, que se está incluyendo tuberculosis porque hay casos y se ha ido a incrementar. Entonces, no olvidar que todo paciente en áreas de alta prevalencia como en México es un diagnóstico a descartar. Si todos tienes un paciente con un cuadro clínico que se enferma frecuentemente de neumonías y le das quinolona, pues va a mejorar porque la quinolona le pega a la micobacteria, pero al mes te vuelve a dar y le vuelves a dar quinolona y mejora y se vuelve a enfermar y le vuelves a dar y estás en un centro de salud o estás en un pueblito, sí tendrías que descartar tuberculosis, no lo tienes que descartar. ¿Por qué? Porque puede ser eso y con la pura quinolona pues estás atontando un poquito la micobacteria y la vas a hacer resistente y pues no lo vas a curar, ¿no? Entonces hay que descartar, no hay que dejar de lado estas enfermedades que pareciera que son ya muy viejas, muy lejanas, pero son muy frecuentes. Pues muy, muy amable, doctor. Pues sí, la importancia, ¿no? Siempre de estar atento ahí en los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y atacando desde ahí y atento en estas situaciones. Pues les agradecemos mucho a todos también su participación. Recuerden, todos los viernes tenemos los webinarios del Hospital General de México. En particular, el próximo viernes, Viernes Santo, no tendremos webinario, pero rápidamente nos reintegramos a la siguiente semana para continuar con los webinarios. Y por cierto, con otro tema a propósito también de la tuberculosis, ¿no? Así es que, pues bueno, les esperamos en 15 días y les reiteramos que se trata de una actividad que producimos en el Centro Electrónico de Información y Documentación para la Investigación en Salud, CEITS, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Iván Ramírez y Óscar García. Hasta pronto.